En Nunca dividas la diferencia, negocia como si tu vida dependiera de ello. Chris Bass ofrece un enfoque estratégico y psicológico de la negociación, enseñando cómo obtener mejores resultados al comprender las motivaciones y emociones de la otra parte. Las nuevas reglas. El inicio muestra la tensión de un enfrentamiento inesperado en Harvard, donde un reconocido experto en negociación del FBI se ve retado en una simulación planteada por académicos de renombre. El ejercicio consistía en un secuestro ficticio en el que debía negociar la vida de su hijo. A pesar de la presión y la aparente desventaja frente a dos destacados profesores especializados en negociación internacional, logró mantener el control aplicando una herramienta clave de su experiencia, las preguntas calibradas. Estas preguntas abiertas generaban la ilusión de control en sus contrincantes, desviando la presión hacia ellos y obligándolos a resolver problemas en lugar de imponer soluciones. La táctica desconcertó a los profesores, que acostumbraban a confiar en la lógica, la teoría y el poder de la argumentación estructurada. La estrategia demostró que el verdadero núcleo de la negociación no se basa en la lógica fría ni en guiones preestablecidos, sino en comprender la psicología humana y en saber manejar emociones bajo presión. Lo que parecía ingenuidad era, en realidad, una forma refinada de obtener tiempo, desplazar la carga al otro y sembrar dudas en su seguridad intelectual. Este episodio confirmó que las técnicas desarrolladas por años en situaciones de vida o muerte eran capaces de superar a los métodos académicos más reconocidos. Las herramientas del FBI no surgieron de teorías abstractas, sino de la experiencia directa, del aprendizaje en campo y de la necesidad de obtener resultados inmediatos donde un error significaba la pérdida de vidas. Esa urgencia convirtió sus métodos en sistemas prácticos, efectivos y adaptables, forjados en la imprevisibilidad del comportamiento humano. Más tarde, en un curso de invierno en Harvard, quedó aún más clara la diferencia entre ambas visiones. Mientras los estudiantes utilizaban argumentos racionales y estrategias estructuradas, él aplicaba sus preguntas abiertas, logrando acuerdos en los que conseguía incluso más de lo que sus compañeros podían permitir según sus propios límites. Este resultado repetido no era casualidad, mostraba que las técnicas basadas en la psicología y en la presión emocional podían desarmar incluso a las mentes más brillantes entrenadas en negociación académica. La experiencia en Harvard permitió reconocer que la clave no está en la teoría ni en fórmulas matemáticas sobre valor, sino en aceptar que las personas negocian impulsadas por miedos, percepciones y deseos invisibles. Quien domine esa dimensión emocional tiene ventaja sobre aquel que se apoya solo en la lógica. Así quedó claro que las tácticas que funcionaban con criminales podían aplicarse con igual éxito en entornos empresariales, porque tanto un secuestrador como un ejecutivo persiguen lo mismo, obtener el mejor precio posible. Durante siglos los secuestros y las tomas de rehenes se resolvían mediante la fuerza, con rescates fallidos que terminaban en tragedias. Los desastres de Attica en 1971 y los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 demostraron lo ineficaz de ese enfoque. El caso más decisivo ocurrió con George Jiffe Jr., quien secuestró un avión y acabó matando a 2 personas después de que el FBI, impaciente, interviniera con violencia. Los tribunales responsabilizaron a la agencia por no haber agotado las negociaciones y sentaron un precedente legal que obligó a repensar por completo la forma de enfrentar crisis de este tipo. A raíz de esas lecciones, el Departamento de Policía de Nueva York fue el primero en crear un equipo especializado en negociación de crisis, modelo que luego adoptó el FBI. Paralelamente, en Harvard se impulsaba una visión académica de la negociación centrada en la lógica y la búsqueda de acuerdos mutuamente beneficiosos. El libro Getting to Yes representó esa corriente al proponer separar las emociones del problema, enfocarse en intereses y no en posiciones, generar opciones de beneficio mutuo y aplicar criterios objetivos. Durante un tiempo, incluso fuerzas de seguridad consideraron este método como la clave para mejorar sus intervenciones.
Sin embargo, las investigaciones de Daniel Kahneman y Amos Tversky pusieron en evidencia que el ser humano no es un actor racional. Su trabajo mostró que las decisiones están dominadas por sesgos cognitivos, como la aversión a la pérdida o el efecto de encuadre, y que el pensamiento emocional e instintivo influye mucho más que el racional. Este hallazgo cambió la comprensión de la conducta en negociación, ya que permitía manipular las reacciones inmediatas para condicionar luego el razonamiento lógico del interlocutor. Quedaba claro que ignorar la parte emocional era un error estratégico. Los episodios de Ruby Ridge y Baco reforzaron esta conclusión. En esos casos, los intentos de aplicar teorías basadas en la cooperación lógica demostraron ser inútiles ante individuos en estados emocionales extremos y creencias irracionales. Dentro del propio FBI surgió la necesidad de un cambio. En lugar de enfocarse en intercambios racionales, había que aprender a manejar crisis dominadas por el miedo, la rabia o la desesperación. La institución creó el Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos, con el objetivo de integrar ciencia del comportamiento, manejo de crisis y negociación en un solo enfoque. De esa evolución nació el concepto de empatía táctica. Escuchar activamente, mostrar comprensión y reflejar emociones se convirtió en una herramienta central para establecer confianza, reducir la tensión y guiar las decisiones del otro. Esta forma de negociación transformó la percepción de la escucha. Dejó de verse como algo pasivo para ser entendida como la acción más activa y poderosa en una crisis. Mientras las universidades insistían en la lógica y los cálculos, el FBI se inclinó hacia la psicología y la intervención emocional, comprobando en la práctica que esa estrategia lograba salvar vidas y resolver conflictos de manera más efectiva. La negociación no se limita a situaciones extremas, está presente en cada aspecto de la vida diaria. Desde discusiones familiares hasta decisiones laborales o financieras, todo gira en torno al deseo de obtener algo de los demás. En ese proceso entran en juego dos funciones esenciales: recopilar información e influir en el comportamiento de la otra parte. Comprender este principio es vital porque gran parte de lo que se alcanza en la vida depende de la capacidad de comunicarse de manera que genere resultados concretos. Negociar no significa imponerse ni desgastar al otro, sino saber pedir correctamente en un juego emocional en el que se construyen todas las interacciones humanas. Entenderlo permite superar el rechazo que muchas personas sienten hacia este proceso y verlo como una herramienta natural para alcanzar objetivos sin destruir relaciones. Con ello, se accede a la posibilidad de reclamar lo que se considera justo y hacerlo de forma estratégica. El enfoque que aquí se plantea se sustenta en décadas de experiencia práctica y en una visión de la psicología aplicada a situaciones reales. No se trata de teorías aisladas, sino de técnicas probadas en contextos críticos donde no hay margen para perder. Ese mismo aprendizaje puede trasladarse a negociaciones cotidianas, desde conseguir mejores condiciones en un contrato hasta guiar el comportamiento de un hijo. La clave está en usar la inteligencia emocional de manera activa para generar confianza, reducir tensiones y obtener lo necesario sin sacrificar la relación. El desarrollo de estas herramientas sigue una estructura progresiva que abarca desde la escucha activa hasta el uso de preguntas calibradas y la identificación de información oculta que puede cambiar el rumbo de un acuerdo. Cada técnica está diseñada para ofrecer control sin confrontación, mostrando cómo incluso en un conflicto es posible crear colaboración y resultados duraderos. La negociación, entendida de esta manera, se convierte en un medio para abrir posibilidades, transformar la vida personal y profesional y aprender a conducir cualquier interacción hacia un desenlace favorable. Sé un espejo. Una mañana de otoño en Brooklyn, dos hombres armados irrumpieron en un banco y tomaron como rehenes a empleados, golpeando con brutalidad al guardia de seguridad y a una cajera. La tensión aumentó cuando uno de los asaltantes simuló ejecutar a otra trabajadora para presionar la apertura de la bóveda. Aunque parecía un escenario sacado de una película,
era un caso real que puso a prueba a las fuerzas de seguridad, movilizando a la policía, al FBI y a equipos tácticos. El despliegue fue masivo porque se trataba de una de las situaciones más peligrosas, rehenes bajo amenaza directa. La información inicial generó una falsa sensación de control. Se creía que los asaltantes querían rendirse y que el conflicto terminaría pronto, pero aquello era una trampa diseñada por el líder para ganar tiempo y confundir. El negociador principal se presentaba como subordinado de otros cómplices, fingiendo inseguridad, aunque hablaba con calma y autoridad. Con ese juego de pronombres y actitudes buscaba manipular la percepción de los negociadores y dar la impresión de que había varios delincuentes más, cuando en realidad la banda era mínima y mal organizada. Esta mezcla de medias verdades y engaños mantuvo a las autoridades en constante incertidumbre. El control de la situación se complicó porque el puesto de negociación estaba instalado demasiado cerca del banco, lo que generaba vulnerabilidad. Desde allí el equipo trabajaba de manera conjunta, con varios especialistas escuchando cada palabra y analizando señales para tratar de entender la realidad detrás de las evasivas. Esta dinámica mostraba lo difícil que resulta escuchar de manera efectiva en medio de la presión. La mayoría de las personas se concentran tanto en preparar sus propios argumentos que dejan de prestar atención genuina, lo que en un contexto crítico puede ser fatal. El asaltante principal usaba estrategias de distracción, ocultaba su identidad, interrumpía llamadas, inventaba excusas sobre los rehenes e insistía en conseguir un vehículo para supuestamente entregarse, cuando en realidad buscaba escapar. Incluso había engañado a sus propios compañeros, que creían que solo participarían en un robo menor y se vieron atrapados en un secuestro violento sin haberlo planeado. Esa división interna terminó siendo una debilidad que los negociadores aprovecharon más adelante para generar fracturas entre ellos. El paso del tiempo se convirtió en un recurso clave. Aunque parecía que las conversaciones no avanzaban, cada pausa y cada excusa del delincuente reducían la tensión y permitían obtener nueva información. Al final, los investigadores lograron identificar al líder gracias a la voz reconocida por un testigo, lo que dio ventaja en la negociación. Aún así, el verdadero reto seguía siendo mantener la calma, escuchar con atención y construir confianza suficiente para garantizar la seguridad de los rehenes y llevar la situación hacia un desenlace controlado. Tras varias horas de estancamiento, el negociador asumió la conversación con el líder de los asaltantes utilizando una voz profunda, pausada y calmada que transmitía control y seguridad. Esa forma de hablar no solo evitaba el choque directo, también generaba confianza y disminuía la tensión. La estrategia mostraba cómo la manera de decir las cosas puede ser más decisiva que las palabras en sí, ya que el tono influye directamente en las emociones del interlocutor y en su disposición a escuchar. El poder de la voz se apoyaba en la reacción instintiva de las personas frente a señales emocionales. Una inflexión descendente transmite firmeza y autoridad, mientras que una ascendente abre la puerta a la duda y a la réplica. En ese contexto de crisis, mantener un tono sereno resultaba esencial para equilibrar la tensión. Incluso en negociaciones cotidianas, la elección entre un tono positivo, juguetón o calmado puede guiar las respuestas y determinar si la otra parte se cierra o se abre al diálogo. El líder de los delincuentes trató de recuperar el control mostrando a una rehén que apenas alcanzó a decir que estaba bien antes de desaparecer de la línea. Fue un recordatorio de que tenía el poder sobre las vidas en el banco, aunque al mismo tiempo se trataba de una jugada limitada que no aportaba información valiosa a las autoridades. A pesar de ello, el negociador mantuvo la calma y utilizó la técnica del espejo, repitiendo parte de las palabras de su contraparte. Ese recurso simple provocó que el asaltante soltara detalles que antes había ocultado, incluyendo la existencia de un cómplice desconocido. El espejo funcionaba porque imitaba el comportamiento natural de las personas que buscan sincronizarse con quienes les rodean. Al repetir las últimas palabras de alguien,
Se activa un reflejo inconsciente de afinidad que fomenta la confianza y lleva al otro a ampliar lo que dice. Este mecanismo, estudiado incluso en contextos cotidianos como el trato entre camareros y clientes, demostró ser mucho más eficaz para generar conexión que los halagos o las frases de refuerzo positivo. El secreto estaba en hacerlo con paciencia, dejando espacio para que el silencio presionara al otro a hablar más. En medio de esta dinámica, el segundo asaltante tomó la línea. Se mostraba inseguro, nervioso y temeroso de lo que podía ocurrir. El tono tranquilo del negociador lo relajó hasta el punto de confesar que confiaba en él. Esa apertura revelaba una grieta dentro del grupo, con un cómplice atrapado en una situación que no deseaba y buscando una salida segura. Mientras tanto, el líder intentaba esconder y hasta quemar parte del dinero, convencido de que así podría regresar algún día a recoger lo que quedara. Este contraste entre la calma inducida por la negociación y la irracionalidad de los asaltantes mostraba cómo la voz y el espejo podían inclinar la balanza en un enfrentamiento donde la tensión y el miedo dominaban cada segundo. La negociación avanzó con uno de los asaltantes que mostraba dudas y buscaba una salida segura. Con preguntas directas y silencios estratégicos se logró que aceptara rendirse bajo la promesa de que no sería lastimado. El equipo preparó un plan para recibirlo, aunque un descuido casi arruina el progreso cuando se descubrió que la puerta del banco estaba bloqueada. La tensión aumentó al tener que enviar agentes armados a liberar la entrada sin saber qué encontrarían al otro lado, pero finalmente salió con las manos en alto y confirmó que dentro solo quedaba un cómplice. El nuevo escenario generó malestar en el mando, que hasta ese momento había informado a la prensa que se trataba de un grupo numeroso y organizado. Para presionar la situación se ordenó instalar micrófonos en el banco, lo que estuvo a punto de provocar un desastre cuando el ruido de las herramientas fue escuchado por el último secuestrador. Alterado y desconfiado, acusó de mentiroso al negociador, pero este mantuvo la calma y con paciencia logró estabilizarlo. Poco después, y de manera inesperada, el delincuente ofreció liberar a una rehén, lo que abrió una oportunidad para mostrar avances y reforzar la confianza. Las mujeres salieron con vida y poco después el último asaltante se entregó, todavía con la ilusión de poder escapar en el último momento. La operación terminó sin víctimas y con todos los responsables bajo custodia. Más allá del éxito operativo, lo aprendido fue que la negociación depende menos de tener la razón que de mantener la mentalidad adecuada. Escuchar, reflejar emociones y adaptarse a cada giro de la situación permitió salvar vidas y mostró el valor de aplicar técnicas psicológicas en escenarios críticos y en cualquier interacción donde influir en el otro sea fundamental. El uso del espejo en la negociación se plantea como una herramienta capaz de enfrentar la confrontación sin necesidad de generar un choque directo. Esta técnica se basa en 4 pasos sencillos. Utilizar un tono de voz calmado y grave, iniciar con una expresión de empatía, repetir las últimas palabras del interlocutor y guardar silencio el tiempo suficiente para que la otra persona complete su pensamiento. La clave está en provocar que el otro aclare sus propias ideas sin sentir que se le desafía, lo que abre la puerta a obtener información y mantener la conversación bajo control. Un ejemplo de su efectividad ocurrió en un entorno laboral donde un jefe impulsivo acostumbraba a asignar tareas improvisadas que generaban sobrecarga de trabajo. Frente a la orden de hacer miles de copias en papel, la empleada respondió aplicando el espejo. Al repetir con calma las palabras de su jefe y añadir silencios estratégicos, lo llevó a reconsiderar su exigencia inicial hasta reducirla a simples respaldos digitales. Esa interacción no solo evitó una semana entera de trabajo innecesario, también transformó el tono de la conversación y le permitió a la empleada ganar influencia sin entrar en un conflicto abierto. La práctica puede resultar incómoda al inicio, pero con constancia se convierte en una herramienta adaptable a cualquier situación social o profesional. Su poder radica en que invita al interlocutor a profundizar,
obliga a replantear lo dicho y transmite respeto, lo que fortalece el vínculo. No se trata de un recurso mecánico, sino de una manera de guiar la interacción hacia un terreno de colaboración, evitando las reacciones defensivas que surgen con preguntas directas o enfrentamientos. De esta experiencia surgen aprendizajes aplicables a toda negociación: prepararse para lo inesperado, evitar suposiciones rígidas, desacelerar el ritmo de la conversación y concentrarse plenamente en lo que expresa el otro. Mantener una actitud positiva y un lenguaje corporal abierto facilita la cooperación y la resolución de problemas. En este marco, los diferentes tonos de voz, el calmado y profundo, el positivo y juguetón o el firme y directo usado con cautela, se convierten en aliados estratégicos. El espejo, bien aplicado, actúa como un puente que mantiene a la otra parte hablando, revela información oculta y genera confianza, elementos esenciales para llegar a acuerdos sólidos sin confrontación. No sientas su dolor, etiquétalo. En una situación crítica en Harlem, rodeado de hombres armados y con el equipo SWAT listo, la estrategia no fue imponer autoridad ni dar órdenes, sino reconocer el miedo de quienes estaban atrincherados. La idea de separar a las personas de sus emociones resultaba inútil, porque eran justamente esas emociones las que dictaban sus decisiones. En lugar de reprimirlas, se trataba de nombrarlas y convertirlas en un recurso para ganar influencia y abrir espacio a la comunicación. Así, escuchar más que hablar y usar un tono calmado se volvieron las armas principales para reducir la tensión. Tras horas de silencio, la persistencia y el uso de una voz serena terminaron por abrir una grieta en la resistencia de los fugitivos, que finalmente salieron sin violencia. Ellos mismos reconocieron que lo que los hizo ceder no fue un argumento racional, sino sentirse calmados y comprendidos. Este resultado muestra que la empatía táctica no consiste en estar de acuerdo con el otro, sino en demostrar que se entiende su mundo interior. Reconocer emociones, incluso sin palabras de por medio, se convierte en un puente de confianza capaz de cambiar comportamientos hostiles. La empatía táctica implica escuchar lo que hay detrás de las palabras, detectar las preocupaciones reales y validarlas con frases simples que transmitan reconocimiento sin juicio. Los mejores agentes saben que una actitud calmada moldea la respuesta de la otra persona, porque la comunicación no se limita a palabras. Los gestos, el tono de voz y la postura revelan tanto como lo dicho. Al sintonizarse con esas señales, surge un fenómeno llamado resonancia neural, que permite anticipar reacciones y aumentar la conexión con el interlocutor. Sin embargo, este enfoque suele ser malinterpretado como debilidad. Políticos y negociadores tradicionales lo ven como ingenuidad, cuando en realidad se trata de una herramienta poderosa para influir sin confrontar. Al usar empatía táctica no se busca complacer, sino comprender lo suficiente al otro para identificar qué lo mueve y qué lo frena. Esa comprensión ofrece un margen de maniobra mucho mayor que cualquier argumento agresivo, porque convierte la negociación en un proceso de descubrimiento. Una de las formas más efectivas de aplicar esta habilidad es el etiquetado. Dar nombre a las emociones de la otra parte reduce su intensidad y abre un espacio para que fluyan respuestas más sinceras. Frases como parece que, suena como o se ve que permiten reflejar sentimientos sin imponer una interpretación personal. Tras expresar la etiqueta, el silencio es fundamental, porque crea un vacío que invita al otro a llenar con información. De esta manera, etiquetar emociones no solo desactiva la tensión, también acelera la construcción de confianza y acerca a acuerdos más sólidos. El etiquetado funciona como una táctica precisa que permite transformar la dinámica emocional de una conversación. Distinguir entre lo que alguien muestra en su comportamiento y lo que realmente siente es clave, porque detrás de la irritación o la hostilidad suele haber emociones ocultas como miedo o tristeza. Al señalar esos sentimientos, los negativos pierden fuerza y los positivos se refuerzan, generando un terreno más colaborativo. La ira,
Por ejemplo, nubla el juicio y da una falsa seguridad, pero al nombrarla con respeto se reduce su impacto y se abre paso a un diálogo más claro. Un ejemplo fue el error cometido al ingresar en Canadá sin cumplir un protocolo burocrático. El responsable local tenía todo el poder para expulsar al visitante, pero al reconocer con humor y respeto la molestia creada, se neutralizó el conflicto y se obtuvo la autorización necesaria. Esta experiencia mostró que abordar el aspecto negativo de frente, en lugar de ignorarlo, es la manera más rápida de desactivar tensiones y establecer confianza. Reconocer el enfado o el miedo ajeno no significa debilidad, sino valentía para exponer lo que muchos evitan. Lo mismo ocurre en escenarios familiares. Un abuelo malhumorado no está simplemente quejándose, en realidad expresa tristeza por sentirse apartado. Si se responde a la queja con otra queja, el problema se agrava, pero si se etiqueta su emoción como soledad y deseo de atención, se cambia el tono del encuentro y se abre espacio para reconectar con él. La clave está en escuchar, nombrar y dejar un silencio breve para que la otra persona reconozca que fue entendida. Esa pausa convierte el conflicto en oportunidad de acercamiento. La técnica también puede transformar ambientes laborales. Un estudiante de la universidad que trabajaba en un equipo de fútbol americano recibió la tarea de recuperar pagos atrasados de los aficionados. El guión oficial era frío, exigente y sin empatía, lo que solo generaba rechazo. Al reescribir el mensaje con etiquetas que reconocían las dificultades económicas de los clientes y al mismo tiempo valoraban su importancia como seguidores, logró que todos establecieran planes de pago sin descuentos ni amenazas. Cambiar la perspectiva del cobro al reconocimiento fue suficiente para obtener resultados concretos. La fuerza de este método radica en desactivar los miedos antes de presentar soluciones. El cerebro reacciona con desconfianza frente a lo que percibe como amenaza, y hasta que esa emoción no se etiqueta y se expone, no se disuelve. Una recaudadora de fondos lo comprobó cuando una donante difícil rechazaba todas las propuestas que le presentaba. Al señalar primero su temor a que el dinero fuera mal usado y después su deseo profundo de apoyar a las niñas como lo habían hecho con ella, consiguió que firmara un cheque sin pedir más explicaciones. Lo que parecía una resistencia inquebrantable no era otra cosa que la necesidad de sentirse comprendida. En las clases de negociación se utiliza un ejercicio llamado 60 segundos o ella muere, en el que un alumno debe convencer a un supuesto secuestrador para liberar a su rehén en un minuto. Nadie logra salvarla, pero el objetivo es mostrar la presión de una negociación real y lo mucho que los estudiantes deben aprender. Antes de comenzar, se anticipan los temores de los alumnos con frases que parecen duras, como decir que la experiencia será horrible. Esa forma de nombrar el miedo genera risas, reduce la tensión y motiva a más personas a participar, mostrando cómo etiquetar lo negativo desactiva la resistencia inicial. Esta estrategia, conocida como auditoría de acusaciones, consiste en enumerar y reconocer de antemano todos los reproches que la otra parte podría lanzar. Aunque parece extraño o incluso autodestructivo, resulta sumamente efectivo porque neutraliza las críticas antes de que aparezcan. Los abogados defensores lo usan cuando mencionan las debilidades de su caso en la declaración inicial para quitarles fuerza. De esta manera, lo que podría convertirse en un ataque inesperado se transforma en un tema ya previsto y sin capacidad de causar daño. Un ejemplo claro ocurrió cuando un estudiante tuvo que negociar con una empresa socia que no cumplía con lo pactado en un contrato gubernamental. La relación estaba deteriorada y existía el riesgo de perder dinero o enfrentar litigios. Antes de la reunión, ella y su compañero hicieron una lista de todas las acusaciones posibles y practicaron cómo reconocerlas con calma, como admitir que podían parecer el contratista grande que quiere expulsar al pequeño. Prepararse de esa manera les permitió llegar al encuentro con serenidad y sin miedo a los reproches. Durante la reunión,
la estudiante abrió la conversación reconociendo los principales reclamos de la otra parte. Ese gesto de validación cambió la postura de sus interlocutores, quienes empezaron a compartir sus preocupaciones reales. Al escucharlos y usar preguntas abiertas, descubrió que pensaban que el contrato generaba grandes ganancias para su empresa, cuando en realidad se habían convertido en pérdidas. Ese malentendido se transformó en el punto de partida para renegociar el acuerdo de forma más equitativa. Al final, la compañía aceptó reducir su participación y la negociación generó un ahorro de $1 millón. Lo más sorprendente fue que los representantes de la empresa socia, en lugar de sentirse atacados, agradecieron la transparencia y aseguraron que no los veían como un socio abusivo. El resultado demostró que enfrentar directamente lo negativo no solo evita conflictos, también abre la puerta a la empatía. Nombrar los miedos y preocupaciones de los demás les da un espacio para sentirse comprendidos, lo que facilita acuerdos incluso en escenarios complejos y de alta presión. Las herramientas de la empatía táctica deben asumirse como una extensión natural de la interacción humana y no como artificios. En cualquier encuentro, desde una negociación hasta una conversación casual, la clave es escuchar de verdad y reconocer la situación del otro. Esto no significa estar de acuerdo, sino mostrar que se entiende su posición, lo cual abre la posibilidad de que revele información útil. El primer paso es eliminar las barreras que impiden llegar a un acuerdo, porque suelen ser más fuertes que los motivos que lo favorecen. Para lograrlo es necesario sacar a la luz los miedos y dudas, etiquetarlos y dar espacio con silencios que permitan al interlocutor procesar lo escuchado. Poner nombre a los temores reduce su poder, ya que interrumpe la respuesta emocional que bloquea la confianza. Del mismo modo, anticipar y exponer de forma directa las críticas que podrían lanzarse contra uno mismo neutraliza tensiones antes de que aparezcan, pues al oírlas resultan menos graves de lo que parecían. También es importante reforzar las percepciones positivas, porque detrás de cada negociación hay una persona que quiere sentirse valorada y comprendida. Al practicar estas técnicas de forma constante, lo que en un inicio parece extraño se convierte en un hábito que fortalece las relaciones y facilita acuerdos más sólidos. Cuidado con el sí, domina el no. La obsesión por obtener un sí inmediato en una conversación suele generar desconfianza y tensión. Los guiones de venta telefónica son un ejemplo de cómo se arrincona al interlocutor hasta que no tiene otra salida más que aceptar, lo que produce rechazo y defensividad. Aunque culturalmente se asocia el no con fracaso, en realidad ofrece claridad y seguridad, porque elimina lo que no se desea y abre espacio para explorar alternativas. El sí puede ser vacío o engañoso, mientras que el no siempre cambia la dinámica y da inicio a una negociación auténtica. Al conceder a la otra parte la libertad de rechazar, se le devuelve la sensación de control, lo que reduce barreras y mejora la calidad de las decisiones. La experiencia en el FBI mostró que el no no es un cierre, sino el principio de un diálogo más constructivo. Desde el rechazo inicial para ingresar al equipo de negociación hasta las interacciones con colegas y familiares, quedó claro que esa palabra protege, calma y permite reconsiderar opciones. Reconocer que no significa cosas distintas, falta de información, necesidad de tiempo, incomodidad o deseo de otra alternativa, transforma la manera de responder y facilita avanzar con preguntas que construyen soluciones. En contraste, un sí apresurado puede ser falso, un simple reflejo o un compromiso real difícil de distinguir, lo que obliga a aprender a identificar cada caso. El verdadero avance no se logra imponiendo argumentos, sino guiando al otro a descubrir por sí mismo que el acuerdo propuesto puede ser mejor que mantener el estado actual. Durante una evaluación de desempeño, un supervisor veterano observó una llamada con un cliente que parecía incapaz de salir de su zona de confort. La conversación mostró que, aunque el cliente expresaba miedo y preocupación, sus afirmaciones de compromiso eran superficiales y no reflejaban una verdadera disposición a actuar.
Esto reveló que intentar convencer a alguien solo para que diga sí puede alimentar el ego del que escucha, pero no genera cambios reales en quien enfrenta el desafío. La verdadera influencia surge cuando la otra persona siente que es responsable de sus decisiones y conclusiones. El enfoque en persuadir desde la perspectiva propia no funciona. Para lograr que alguien actúe, es esencial comprender sus deseos más básicos, sentirse seguro y mantener el control. Intentar imponer lógica o simpatía superficial a menudo provoca respuestas automáticas de aprobación que carecen de compromiso real. La estrategia más efectiva es crear un espacio donde la persona pueda decir no, lo que le da la sensación de autonomía y control, convirtiéndose en el primer paso hacia un sí auténtico. El relato de un voluntario en un centro de ayuda demostró que incluso respuestas aparentemente positivas pueden ser engañosas si no se gestionan correctamente. La experiencia enseñó que enseñar a otros a escuchar activamente y usar la técnica de Confrontation permite que los interlocutores lleguen a conclusiones por sí mismos, aumentando su sentido de responsabilidad. Este enfoque se convirtió en un pilar de la formación de nuevos voluntarios y en la base de habilidades aplicables en negociaciones más complejas, como situaciones de alto riesgo. Un ejemplo profesional mostró que aceptar y fomentar el no puede revertir situaciones de conflicto y proteger intereses. Una negociadora logró mantener su posición enfrentando la resistencia de su superior con preguntas diseñadas para que él mismo afirmara sus límites y definiera las acciones de manera segura. El no se convierte en una herramienta que reafirma la autonomía de todos los involucrados, evita decisiones apresuradas y permite que cada persona participe activamente en la creación de acuerdos efectivos y conscientes. No es una palabra que protege, guía y abre oportunidades. Facilita la reflexión, permite corregir errores, genera seguridad emocional y mantiene el control sobre las decisiones. Su uso estratégico acelera el progreso de los procesos de negociación, promueve compromisos genuinos y asegura que los acuerdos alcanzados sean sostenibles. Entender y dominar el poder del no transforma la comunicación y la influencia, convirtiéndose en una herramienta indispensable para liderar conversaciones complejas y alcanzar resultados efectivos. Un recaudador de fondos descubrió que los guiones tradicionales basados en sí generaban respuestas positivas superficiales, pero raramente resultaban en donaciones reales. Al reemplazar el enfoque con preguntas diseñadas para obtener un no, los potenciales donantes asumían el control de sus decisiones, lo que aumentaba significativamente la participación. La técnica mostró que permitir que otros digan no primero fortalece su sensación de autonomía y convierte la conversación en un proceso donde ellos se sienten responsables de actuar, mejorando los resultados de manera sorprendente. Decenas de ejemplos demostraron que el no es un obstáculo, sino una herramienta estratégica que abre caminos hacia acuerdos genuinos. Obligar a alguien a decir sí demasiado pronto genera defensividad y rechazo, mientras que invitar al no calma, protege y posiciona a la otra persona en control. Preguntar sobre lo que no quieren o plantear escenarios intencionalmente erróneos provoca respuestas negativas que, paradójicamente, crean disposición para avanzar y explorar nuevas opciones de manera segura y consciente. El no también funciona como indicador de la disposición de la otra parte. La ausencia de un no puede revelar indecisión, confusión o agendas ocultas, señalando cuando es necesario retirarse de la negociación. En comunicaciones escritas, un correo breve que provoque un no genera inmediata atención y participación, porque la persona siente que conserva el control mientras se ve obligada a definir su posición. Esta táctica se aplica tanto en negocios como en la vida cotidiana, incluyendo relaciones personales y manejo de conflictos, donde el sentido de autonomía de los involucrados es fundamental. Dominar el no implica abandonar la búsqueda inmediata de un sí y reconocer que la verdadera influencia surge de la percepción de seguridad y control del otro. Hacer que la otra persona defina lo que no quiere,
Desafiarla a corregir supuestos y negociar desde su perspectiva permite que llegue a sus propias conclusiones. Esta estrategia convierte cada no en un paso hacia decisiones auténticas y efectivas, transformando conversaciones difíciles en oportunidades para acuerdos duraderos y comprometidos, y convirtiendo la negativa inicial en un instrumento de poder y claridad. Activa las dos palabras que transforman cualquier negociación. Un secuestro en Filipinas puso en evidencia la importancia de comprender la psicología del adversario en negociaciones críticas. El equipo de negociación del FBI aplicó el Behavioral Change Sterwa Model, que guía desde la escucha activa hasta la influencia en el comportamiento. La base del modelo radica en la aceptación incondicional de la otra persona, creando un entorno donde la comunicación genuina y la confianza permiten cambios profundos y sostenibles, mucho más allá de un simple cumplimiento momentáneo. El verdadero cambio no se logra con la búsqueda inmediata de un sí. La resistencia a modificar conductas persiste cuando las personas sienten que la aprobación depende de lo que otros consideran correcto. Aplicar las etapas del modelo genera un proceso de conexión gradual, donde la otra parte se siente comprendida y segura, hasta que surge un momento de revelación que permite influir efectivamente. Este enfoque se aplica tanto en negociaciones de alto riesgo como en la vida cotidiana, donde la transformación real depende de la disposición emocional y de la autonomía percibida. La interacción con un adversario requiere entender cómo llegó a su posición y qué lo motiva. En negociaciones complejas, etiquetar emociones y escuchar de manera empática permite que la otra parte se exprese con autenticidad. Cada reconocimiento genuino de sus sentimientos fortalece la relación y abre la posibilidad de acuerdos. La técnica demuestra que incluso en escenarios donde el riesgo es extremo, como un secuestro internacional, la atención al comportamiento y a la percepción del otro define el éxito de la negociación. El "eso es correcto" se convierte en la herramienta más poderosa, ya que valida las percepciones de la otra parte y genera un cambio interno. Esta respuesta surge cuando la persona percibe que ha sido comprendida por completo, incluyendo sus emociones y argumentos. La habilidad de crear este momento requiere paciencia, escucha activa, pausas estratégicas y resúmenes que reafirmen la lógica y sentimientos del adversario, consolidando un vínculo que facilita la cooperación y reduce la resistencia a ceder. Resumir y reflejar los argumentos y emociones del interlocutor permite que adopte un papel activo en la negociación. Técnicas como la repetición, la reformulación, la etiqueta emocional y los resúmenes completos convierten las conversaciones tensas en espacios donde el adversario reconoce su propia lógica y se abre a nuevas soluciones. Este proceso no solo incrementa la eficacia de la negociación, sino que transforma la dinámica de poder, otorgando control y seguridad a la otra parte mientras se alcanzan los objetivos deseados de manera estratégica y sostenible. Benjie utilizó técnicas de negociación estudiadas durante años para enfrentar la amenaza de Zavalla, aplicando tácticas como reflejar, alentar y etiquetar sus emociones. Repetir en sus propias palabras la versión de Zavalla logró que éste dijera "eso es correcto", generando un punto de aceptación sin sensación de rendición. Ese momento cambió el curso de la situación, evitando daños a Jeffrey Chilin y permitiendo su rescate por comandos filipinos, demostrando cómo pequeñas palabras pueden desbloquear negociaciones críticas y crear victorias silenciosas. El poder de "eso es correcto" se distingue de "tienes razón", que no produce cambios reales. Con su hijo Brandon, se aplicó la misma estrategia para modificar su comportamiento en el campo de fútbol, logrando que comprendiera la necesidad de evitar bloqueos en lugar de chocar contra todo, lo que transformó su desempeño y llevó al equipo a ganar todos los partidos. La frase permitió que Brandon internalizara la estrategia en lugar de solo aceptar instrucciones de manera superficial. En ventas, la técnica fue igual de efectiva. Una representante farmacéutica logró que un médico expresara su pasión y desafíos al tratar pacientes, diciendo "eso es correcto",
lo que le permitió construir confianza y alinear su producto con las necesidades del profesional. Respetar la visión del otro y resumirla correctamente permitió que el interlocutor se sintiera escuchado, derribando barreras y facilitando la venta, mostrando cómo la escucha activa y la validación generan cooperación y resultados concretos. Para avances profesionales, un estudiante coreano logró un cambio de posición dentro de su empresa al guiar a su exjefe hacia un "eso es correcto", revelando sus verdaderas motivaciones y necesidades. Con preguntas estratégicas y resúmenes precisos, pudo negociar la aprobación de su traslado a la división deseada, comprendiendo factores ocultos que de otra manera habrían limitado sus oportunidades. La técnica permitió descubrir información crítica y obtener resultados que parecían imposibles al inicio, destacando la importancia de la comunicación cuidadosa y la validación. La aplicación de "eso es correcto" se extiende a distintos escenarios de negociación y vida profesional. Viajando y enseñando, el autor comparte cómo líderes y profesionales han utilizado esta estrategia para alcanzar objetivos, cerrar acuerdos y generar confianza con clientes o superiores. Casos como el de Emily, que consiguió el precio deseado con un cliente, muestran que identificar motivaciones y reflejar perspectivas genera decisiones favorables, demostrando que una expresión de validación puede transformar interacciones y abrir caminos hacia el éxito. El éxito en negociaciones y relaciones se logra comprendiendo profundamente los objetivos, motivaciones y emociones de la otra parte, más allá de simples afirmaciones superficiales como "sí" o "tienes razón". Comprender el mundo que habita cada persona permite inducir cambios mentales y de comportamiento, estableciendo una base sólida para avances significativos. La creación de un reconocimiento positivo e incondicional genera un impulso hacia comportamientos constructivos, mientras que lograr que alguien diga "eso es correcto" marca un punto de ruptura que abre la posibilidad de acuerdos auténticos. Resumir y reflejar la perspectiva del otro, etiquetando y parafraseando sus emociones y puntos de vista, facilita que se sienta comprendido y validado, desencadenando cooperación y transformación en cualquier tipo de negociación o interacción personal. Dobla su realidad. Un llamado urgente alertó sobre un secuestro con un rescate de $150.000 en Haití, donde la violencia y el caos tras la caída del gobierno hicieron del país el líder en secuestros de las Américas. Cada día llegaban informes de ataques audaces y violentos, desde estudiantes en autobuses hasta políticos y empresarios secuestrados en pleno día. Las víctimas eran principalmente mujeres, niños o ancianos, y los criminales actuaban motivados por lucro más que por política, mostrando la importancia de entender la naturaleza y los objetivos ocultos de los secuestradores para poder negociar con eficacia. El pánico inicial frente a demandas extremas lleva a muchos a pensar que pagar es la única opción, pero siempre existe palanca en la negociación. Identificar necesidades ocultas y emociones subyacentes permite modificar expectativas y percepciones, generando posibilidades de acuerdo sin ceder automáticamente a lo que la otra parte exige. Reconocer estos factores ocultos transforma la interacción y permite influir sobre la realidad percibida del interlocutor para guiarlo hacia resultados deseados. Comprometerse y buscar soluciones intermedias suele producir malos resultados, como demostrar que el compromiso no siempre representa justicia o beneficio real. El mito del compromiso ganar-ganar ignora que ceder por seguridad o facilidad puede conducir a acuerdos perjudiciales, mientras que enfrentar riesgos, confusión y conflicto es lo que permite alcanzar negociaciones verdaderamente exitosas. Evitar concesiones prematuras y mantener firmeza en los objetivos crea espacio para soluciones creativas que cumplan los intereses reales de cada parte. El tiempo y los plazos son variables estratégicas fundamentales. Los deadlines generan presión y ansiedad que afectan la toma de decisiones, pero reconocer que muchos plazos son flexibles permite usarlos a favor propio. Comprender patrones de comportamiento relacionados con los tiempos,
como la urgencia de pago de ciertos criminales o la tendencia a ceder cerca del cierre de un mes o trimestre, ofrece ventaja para negociar de manera más efectiva, anticipando comportamientos y controlando el ritmo de la negociación. Revelar los propios plazos puede mejorar los resultados, contrariamente al consejo de mantenerlos ocultos. Informar a la otra parte sobre el límite de tiempo reduce riesgos de estancamiento y acelera la resolución, generando concesiones más rápidas y acuerdos más sólidos. Los plazos reales son flexibles, y dominar el proceso de negociación, observando la duración y la disposición de la contraparte, permite lograr resultados óptimos sin depender de la presión aparente del tiempo. El juego del ultimátum revela que las decisiones que creemos racionales suelen ser emocionales. Cuando los estudiantes deben dividir $10, cada elección parece lógica para quien la hace, pero difiere de la de los demás, mostrando que no existe un consenso sobre lo que es justo. La razón no guía la elección, la emoción sí. Estudios de Antonio Damasio confirmaron que quienes carecen de capacidad emocional no pueden decidir, lo que demuestra que incluso la lógica depende de lo emocional para materializarse en acción. La palabra justo tiene un poder enorme en las negociaciones, porque las personas responden a la percepción de respeto. Cuando sienten que algo es injusto, rechazan incluso beneficios evidentes. Experimentos con primates y situaciones humanas muestran que la aversión a la injusticia supera la racionalidad, como en acuerdos económicos donde la compensación percibida como insuficiente provoca rechazo y enojo, independientemente del valor monetario real. La emoción moldea la conducta y puede sobrepasar la lógica más evidente. El valor que atribuimos a las cosas cambia según cómo se nos presenta la situación. Un objeto o una suma de dinero puede generar entusiasmo o molestia dependiendo del contexto, aunque su valor objetivo sea idéntico. Esta manipulación de percepción permite que un negociador influya en la emoción de la otra parte y transforme la experiencia de pérdida o ganancia en su favor. Comprender estas dinámicas permite moldear la realidad subjetiva de los demás y guiar sus decisiones sin alterar el valor intrínseco de lo ofrecido. Identificar los motivadores emocionales de la otra parte permite encuadrar cualquier propuesta de forma que resuene con sus deseos y necesidades. Cada negociación no es solo una cuestión de cifras, sino de entender qué buscan realmente las personas, desde seguridad hasta bienestar o satisfacción emocional. Conocer estos impulsores permite construir soluciones percibidas como ideales y aumenta la probabilidad de aceptación, ya que se alinea la oferta con lo que la otra parte valora profundamente. La teoría de la perspectiva explica patrones consistentes en decisiones irracionales. La certeza atrae más que la probabilidad, y la aversión a la pérdida impulsa más riesgos que la búsqueda de ganancias. Esto enseña que para influir eficazmente en una negociación no basta ofrecer lo deseado, sino mostrar lo que la otra parte perdería si no acepta el acuerdo. Entender cómo operan estas fuerzas psicológicas permite doblar la realidad y obtener ventajas significativas al anticipar emociones y comportamientos. Anclar las emociones del otro es fundamental para influir en su percepción de la realidad. Comenzar con un reconocimiento de sus miedos y expectativas negativas genera una sensación de pérdida que los motiva a actuar para evitarla. Este enfoque transformó una situación complicada con contratistas, donde una reducción drástica en la paga fue aceptada sin objeciones gracias a que se preparó su mente con bajas expectativas antes de presentar la oferta real, evitando que la noticia se percibiera como un insulto. Permitir que la otra parte haga la primera oferta suele ser más ventajoso en negociaciones económicas. Abrir con un número propio puede resultar en errores si no se conoce completamente el mercado. Al dejar que el otro lado establezca el ancla, se obtiene información valiosa y se evita la sensación de haber sobrepagado o vendido por debajo del valor. Sin embargo, es necesario estar preparado para resistir propuestas extremas, ya que la mente tiende a ajustarse a los puntos iniciales de referencia, fenómeno conocido como efecto de ancla y ajuste.
Establecer un rango al presentar términos o precios permite guiar la percepción sin generar defensividad. Mencionar cifras de referencia de otros casos crea un marco mental que eleva la expectativa de la contraparte. Estudios muestran que quienes proponen rangos reciben ofertas significativamente más altas, especialmente cuando el rango se construye de forma estratégica, destacando un valor aspiracional al que se desea llegar. Esto permite negociar de manera más efectiva sin confrontar directamente al otro. Desplazar la negociación hacia términos no monetarios ofrece ventajas al flexibilizar la dinámica. Incorporar elementos que tengan valor para la contraparte pero bajo costo para uno mismo permite que la oferta se perciba como justa y atractiva. Al mismo tiempo, solicitar concesiones que importen más a uno que a la otra parte genera un efecto de reciprocidad. Este enfoque se aplica tanto en entornos profesionales como en situaciones críticas, donde gestos inesperados pueden inducir ajustes favorables en la percepción de la oferta original. Cuando se trata de números, usar cifras poco redondeadas transmite cuidado y precisión, reforzando la seriedad de la propuesta. Complementar esto con regalos sorpresa o gestos conciliatorios genera un sentido de obligación en la otra parte, inclinándola a responder favorablemente. En negociaciones salariales, insistir de manera agradable sobre términos no monetarios crea un entorno propicio para aumentar la compensación, mostrando que la combinación de persistencia, creatividad y empatía genera resultados superiores y una percepción positiva del negociador. Definir el éxito en un salario negociado es crucial tanto para el empleado como para el jefe. Establecer métricas claras para futuros incrementos permite proyectar crecimiento y evita ambigüedades que puedan obstaculizar la valorización del trabajo. Un enfoque estratégico vincula el desempeño con la supervisión directa, generando interés en que el empleado tenga éxito y creando una relación de responsabilidad compartida que prepara el terreno para negociaciones futuras. Despertar el interés del jefe en el éxito del empleado transforma la relación laboral en una dinámica de mentoría no oficial. Al presentarse como alguien cuyo progreso refleja la inteligencia y visión de su superior, se asegura un apoyo activo y una implicación personal en los logros alcanzados. Formular preguntas precisas sobre los factores de éxito permite que el superior se involucre, ofreciendo orientación y comprometiéndose con el desarrollo del empleado, lo que incrementa su influencia y posición dentro de la organización. Anclar expectativas de manera persistente y estratégica antes de definir el salario facilita incrementos significativos sin confrontaciones directas. Mantener la conversación en términos no financieros, establecer responsabilidades y roles claros, y presentar cifras precisas con rangos calculados crea un marco de negociación favorable. Este enfoque combina empatía, paciencia y preparación, asegurando que los números finales se perciban como justos y razonables, mientras se guía al superior hacia acuerdos que superan las expectativas iniciales. Comprender la psicología detrás de cada negociación permite manejar las emociones y motivaciones de la contraparte para maximizar resultados. Evitar compromisos a medias, usar términos no monetarios, acercarse a plazos que generen presión y manipular de manera sutil la percepción de equidad fortalecen la posición negociadora. Reconocer la tendencia de las personas a tomar riesgos para evitar pérdidas permite presentar ofertas que resaltan lo que se perdería por inacción, asegurando acuerdos más favorables y una relación laboral estratégica basada en comprensión y control de la percepción. Crea la ilusión de control. La experiencia en Manila con los secuestros de los miembros de Abu Sayyaf reveló la ineficacia de técnicas tradicionales de negociación basadas en confrontación. La falta de coordinación entre las fuerzas locales y los equipos internacionales, junto con decisiones precipitadas, llevó a pérdidas humanas y fracasos que demostraron que la imposición directa no funciona. La clave no estaba en derrotar al adversario, sino en guiar la conversación de manera que él mismo propusiera la solución, manteniendo la apariencia de control.
La creación de la ilusión de control requiere herramientas que reduzcan la hostilidad y fomenten la colaboración. Las preguntas calibradas, abiertas y estratégicamente formuladas, permiten introducir ideas sin confrontación y empujan al interlocutor a actuar según los intereses propios sin darse cuenta. Convertir afirmaciones agresivas en preguntas orientadas a objetivos ayuda a suavizar tensiones y transforma la interacción en un proceso de persuasión sutil, donde la otra parte hace el trabajo que favorece los objetivos propios. Intentar negociar en medio del conflicto armado demostró que la violencia elimina cualquier posibilidad de diálogo. La falta de control sobre el terreno y la desconfianza hacia los aliados locales imposibilitó el progreso, mientras que la presión y las amenazas elevaban los riesgos de error. Cada acción no coordinada con el equipo contrario generaba consecuencias letales, mostrando que la negociación efectiva requiere un entorno estable, comunicación confiable y la capacidad de influir indirectamente en las decisiones de la otra parte. El fracaso sistemático reveló limitaciones de la mentalidad de intercambio directo, donde pedir algo implicaba deber algo a cambio. Esta forma de pensar bloqueaba la obtención de información crucial y restringía la capacidad de intervenir estratégicamente. Resultó evidente que la negociación debía convertirse en un proceso donde se pudiera obtener información y cooperación sin comprometer la posición propia, y donde la influencia se ejerciera a través de la interacción inteligente más que de la imposición. La metodología de verificación de vida de los rehenes también mostró deficiencias. Preguntas cerradas y triviales generaban respuestas rápidas sin esfuerzo por parte de los secuestradores, proporcionando información limitada y sin ventaja táctica. Una negociación eficaz requiere que la otra parte participe activamente en la construcción de un resultado que beneficie al negociador, transformando cada interacción en un mecanismo para recopilar información valiosa y para alinear los objetivos del adversario con los propios intereses. La naturaleza humana tiende a activar el principio de reciprocidad. Cuando alguien nos da algo, espera algo a cambio. Esto genera bloqueos en la comunicación cuando ambas partes quieren obtener sin ofrecer. Las conversaciones se vuelven confrontaciones paralizadas por orgullo y miedo, mientras quienes logran comunicarse sin esta carga obtienen ventajas sorprendentes. La clave para negociar con eficacia reside en la habilidad de inducir cooperación sin obligar, permitiendo que la otra parte sienta que mantiene el control de la situación. Un ejemplo claro se observa en negociaciones de alto riesgo. Un secuestrador se detuvo ante una pregunta abierta y natural, en lugar de una prueba rígida, y ofreció voluntariamente lo que el negociador buscaba. Preguntas calibradas y abiertas obligan a la otra persona a reflexionar sobre cómo resolver un problema, generando colaboración sin deuda ni obligación. Este enfoque explota la ilusión de control y suspende la resistencia, transformando la dinámica de enfrentamiento en un diálogo productivo. El principio de suspensión de la incredulidad explica cómo se logra que alguien deje de oponerse activamente. Al recibir preguntas que requieren su inteligencia para resolver un problema, el interlocutor abandona la confrontación y empieza a trabajar hacia la solución deseada por quien formula la pregunta. Esto se aplica desde negociaciones con criminales hasta pacientes difíciles, donde reconocer su perspectiva y guiarlos con preguntas abiertas permite que actúen de manera cooperativa, sintiendo que las decisiones son propias. Preguntas calibradas comienzan con palabras que estimulan el pensamiento, que, como, en casos especiales, ¿por qué? Evitan la acusación y el cierre de la comunicación, permitiendo introducir ideas sin confrontación. Transforman demandas rígidas en diálogo constructivo, educando al interlocutor sobre el problema y llevándolo a soluciones guiadas, donde se mantiene la ilusión de control mientras se consigue el resultado deseado. Estas técnicas funcionan en negociaciones cotidianas y profesionales. Resumir la situación y pedir ayuda, como en un caso con un cliente de relaciones públicas, generó cooperación y resolución sin confrontación directa. De igual modo,
Incluso jefes pueden ser guiados con preguntas calibradas que reconocen su autoridad, pero los llevan a explicar y justificar su postura, logrando objetivos propios. La combinación de reconocimiento, apertura y preguntas estratégicas permite controlar la conversación sin imponerla, asegurando resultados favorables y la sensación de autonomía en la otra parte. El éxito en una negociación depende tanto de la estrategia como del autocontrol y la regulación emocional. Sin dominar las propias emociones, cualquier técnica falla, ya que la impulsividad impide influir en los demás. Cuando las personas sienten que no tienen control, reaccionan defensivamente o con agresividad, activando mecanismos instintivos que bloquean la resolución. Mantener la calma permite analizar la situación, formular respuestas precisas y transformar un enfrentamiento en un diálogo productivo. La forma más efectiva de dirigir una negociación consiste en escuchar y guiar, no en imponer. El interlocutor revela información mientras el oyente, entrenado, dirige la conversación hacia sus objetivos. Preguntas calibradas, iniciadas con qué o cómo, crean la ilusión de control en la otra parte y fomentan cooperación sin confrontación. Evitar preguntas cerradas o acusatorias permite que la contraparte se involucre activamente en la resolución del problema, usando su energía mental y emocional en beneficio de la negociación. Las técnicas de calibración incluyen resumir la situación, etiquetar emociones y formular preguntas abiertas que orienten a la otra persona hacia soluciones constructivas. Reconocer su perspectiva y ofrecer disculpas estratégicas ayuda a reducir la tensión, disminuyendo la mentalidad de rehén que bloquea el pensamiento racional. Este enfoque permite que incluso personas hostiles se relajen y participen en la resolución, transformando dinámicas de conflicto en colaboraciones efectivas. Aplicar estas estrategias en cualquier interacción requiere disciplina y práctica. No se trata de forzar acuerdos ni imponer autoridad, sino de aprovechar la energía del interlocutor y guiarla hacia los objetivos deseados. Cada pregunta calibrada, cada pausa reflexiva y cada reconocimiento de poder ajeno refuerzan la cooperación y revelan información clave. El verdadero control en la negociación recae en quien escucha, organiza la información y conduce la conversación con precisión y calma. Garantiza la ejecución. La verdadera eficacia en una negociación se mide por la implementación, no por el acuerdo inicial. Lograr un sí no garantiza resultados si no se asegura cómo se llevará a cabo. La preparación debe incluir diseño dinámico de estrategias verbales y no verbales que generen tanto consentimiento como ejecución. La diferencia entre un acuerdo y su cumplimiento radica en los detalles prácticos, porque los beneficios llegan cuando las acciones acordadas se concretan y los objetivos se cumplen de manera tangible. Mantener a la contraparte involucrada y comprometida requiere técnicas que equilibren control e ilusión de autonomía. Preguntas calibradas, iniciadas con cómo o qué, permiten que el interlocutor se sienta responsable de la solución y dirija su energía hacia resolver problemas específicos. Esta aproximación evita confrontaciones directas y fomenta cooperación, transformando posibles tensiones en una colaboración constructiva donde ambas partes avanzan hacia el objetivo deseado. El uso estratégico de preguntas como garantiza que la contraparte contemple la ejecución de lo acordado. Cada consulta obliga a detallar pasos y soluciones, generando compromiso activo con la implementación. Mantener un diálogo guiado por estas preguntas ofrece tiempo para ajustar acciones, aclarar expectativas y prevenir conflictos. La paciencia y la calma son esenciales, porque la manera en que se plantean las preguntas determina si el interlocutor acepta, colabora y se siente respetado en todo el proceso. Los ejemplos de crisis extremas, desde rehenes hasta demandas económicas, muestran que estas técnicas logran resultados donde la presión y la tensión podrían bloquear la resolución. Aplicar preguntas calibradas permite frenar demandas imposibles, ganar tiempo y crear dinámicas que obligan a la contraparte a involucrarse en la planificación de la ejecución.
Esto convierte cualquier acuerdo en un plan operativo que la otra parte internaliza y asume como propio, aumentando las probabilidades de éxito. El principio clave es que el verdadero control reside en quien escucha y dirige el proceso de implementación. Formular preguntas precisas y resumir respuestas hasta obtener un acuerdo claro asegura que la contraparte defina los términos de la ejecución. Dejar que perciban la idea como propia genera compromiso y esfuerzo genuino. La consistencia en preguntar cómo transforma los acuerdos en resultados concretos, garantizando que lo negociado se traduzca en acción efectiva y en logros verificables. El uso de preguntas calibradas demostró ser decisivo para influir en los participantes indirectos de cualquier negociación. No siempre los protagonistas de la mesa de negociación son quienes determinan el resultado, detrás de ellos existen personas cuyo apoyo o rechazo puede ser crucial. Al identificar y afectar a esos jugadores ocultos, incluso sin conocerlos completamente, se puede asegurar que los acuerdos sean implementados. Preguntas simples como ¿cómo afecta esto al resto de tu equipo? Permiten desvelar motivaciones y garantizar coordinación interna, evitando sorpresas y fracasos inesperados. El aprendizaje de estas estrategias surge de experiencias previas donde un solo actor desalineado arruinó un acuerdo aparentemente seguro. Aunque se tenga la aprobación de los principales tomadores de decisiones, ignorar la influencia de quienes pueden bloquear la ejecución puede resultar costoso. Preguntas calibradas ayudan a exponer la posición y los intereses de todos los involucrados, asegurando que la negociación sea respaldada por quienes tienen poder real de implementación. Esto extiende la visión más allá de la mesa y convierte la ejecución en un proceso seguro y previsible. La gestión de adversarios agresivos y mentirosos requiere atención al detalle en la comunicación verbal y no verbal. Cambiar palabras estratégicamente y usar preguntas abiertas permite controlar la interacción sin confrontación directa, absorbiendo la agresividad del oponente y transformándola en ventaja. La persistencia y la paciencia, combinadas con la escucha activa, permiten identificar las verdaderas intenciones y manipular la situación a favor propio, estableciendo una relación de respeto que facilita el cumplimiento de los acuerdos. La combinación de lenguaje corporal, tono de voz y elección de palabras sigue el principio del 7-38-55, donde solo una pequeña parte del mensaje depende de las palabras, mientras que el resto se comunica a través del cuerpo y la voz. Detectar incongruencias entre estas señales y lo que se dice permite descubrir falsedades, dudas o resistencias ocultas. Abordarlas con etiquetas y preguntas estratégicas refuerza la claridad del acuerdo y mejora la confianza mutua, evitando malentendidos que puedan sabotear la ejecución. El éxito en la implementación de cualquier negociación depende de un enfoque meticuloso y de influir en todos los niveles implicados, no solo en quienes toman decisiones en primera instancia. Observar, preguntar y ajustar la comunicación según la respuesta de los demás asegura que los acuerdos se materialicen. La combinación de preguntas calibradas, interpretación de señales no verbales y manejo de las relaciones humanas garantiza que incluso en escenarios complejos, donde intervienen múltiples actores, la ejecución sea efectiva y segura. La regla de 3 permite asegurar el compromiso verdadero en una negociación al lograr que la otra parte confirme lo mismo 3 veces durante la misma conversación. Esta técnica detecta incongruencias entre palabras y acciones y reduce la posibilidad de recibir un sí falso. Variando las preguntas o resúmenes de lo dicho, se logra que la otra persona se exprese sinceramente sobre cómo implementará acuerdos, revelando posibles problemas antes de que ocurran. La insistencia cuidadosa sobre un mismo punto aumenta la claridad y la certeza del compromiso. El efecto Pinocho muestra que los mentirosos tienden a usar más palabras y pronombres en tercera persona para distanciarse de la falsedad, y sus frases suelen ser más complejas para convencer a la contraparte. Esta tendencia permite identificar engaños al notar excesiva verborrea o evasión del yo en la comunicación.
Observar estos patrones ayuda a discernir la sinceridad y la implicación real de la persona en la negociación. El uso de pronombres también indica la posición y autoridad de la contraparte. Quienes emplean mucho yo, me o mío suelen tener menor influencia, mientras que los que evitan el yo suelen ocupar un papel clave en la toma de decisiones. Reconocer estas señales permite ajustar la estrategia, evitando presionar a quienes no desean quedar atrapados en compromisos inmediatos, y facilita comprender la dinámica real de poder dentro de la negociación. Humanizarse en la negociación usando el propio nombre genera empatía y conexión con la otra parte. Al presentarse de manera amigable y consciente, se provoca un efecto de empatía forzada que suaviza tensiones y aumenta la disposición del interlocutor a colaborar. Esta técnica puede aplicarse en situaciones cotidianas o financieras, logrando que se otorguen concesiones o descuentos sin confrontación directa, mostrando respeto y creando un vínculo humano que facilita acuerdos más favorables. Decir no de forma estratégica mediante preguntas indirectas o declaraciones suaves permite que la contraparte ajuste sus expectativas sin sentirse atacada. La serie de negativas, entregadas con cortesía y empatía, conduce a que la otra parte puje contra sí misma, revelando límites reales y oportunidades para obtener condiciones ventajosas. Aplicar esta táctica en negociaciones complejas, incluso con situaciones de tensión personal o empresarial, asegura que las decisiones se logren sin confrontaciones directas y con resultados más claros y favorables. La aplicación estratégica de un no gradual permite reducir las demandas de la contraparte sin confrontación directa. Al expresar la negativa de manera empática y específica, mostrando limitaciones personales y financieras, se induce a la otra parte a ajustar sus expectativas y, en algunos casos, a competir contra sí misma. La combinación de números concretos, explicaciones claras y empatía genera un escenario en el que la negociación avanza hacia un acuerdo justo, mientras se mantiene el control del proceso sin necesidad de imponer autoridad. La disciplina mental y la atención constante son fundamentales para ejecutar cada paso con precisión y asegurar que la negociación llegue a un cierre favorable. Visualizar y manipular las señales subyacentes es esencial para concretar un acuerdo exitoso. Hacer preguntas calibradas de cómo, observar el lenguaje corporal, la entonación y el uso de pronombres, y aplicar técnicas como la regla de 3, permiten identificar la sinceridad y el poder real de la contraparte. Presentarse de manera humana y amistosa, usando el propio nombre, fomenta empatía y confianza, suavizando obstáculos y creando condiciones propicias para obtener concesiones y asegurar la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados. Negocia con dureza. La negociación efectiva requiere preparación y enfoque en las dinámicas psicológicas que subyacen a cada interacción. Identificar las corrientes invisibles de comportamiento permite anticipar reacciones y maniobrar con confianza ante la resistencia de la contraparte. La estrategia de presentar ofertas iniciales atractivas pero firmes, mantener la calma y utilizar silencios calculados fortalece la posición del negociador y facilita que la otra parte haga concesiones sin sentirse presionada, transformando la confrontación en un juego de influencia controlada. Los estilos personales de negociación determinan cómo se desarrolla el proceso y cómo se debe interactuar con cada tipo de contraparte. Los analistas buscan precisión, trabajan de manera metódica y requieren datos claros antes de responder, valorando la información sobre la emoción. Los acomodadores priorizan la relación y la comunicación continua, disfrutan del intercambio amistoso y buscan acuerdos que mantengan la armonía, aunque puedan descuidar resultados concretos. Los negociadores asertivos combinan firmeza con empatía, enfocándose en el resultado final sin sacrificar la conexión personal. Reconocer el estilo del otro permite adaptar las tácticas y maximizar la eficacia de cada movimiento. Con analistas, es crucial presentar argumentos con datos claros y permitirles procesar en silencio.
Con acomodadores, se avanza mediante preguntas calibradas y participación activa, guiando sus ideas hacia la acción concreta. La flexibilidad y el conocimiento de estas características permiten transformar cualquier negociación en un proceso controlado, evitando errores comunes derivados de la presión o de la falta de información sobre la contraparte. La práctica constante de la observación, la escucha activa y el control de las emociones facilita que incluso los momentos más tensos del intercambio de ofertas se conviertan en oportunidades de ventaja estratégica. Cada interacción revela hábitos, motivaciones y posibles concesiones que, cuando se manejan correctamente, aumentan la probabilidad de cerrar un acuerdo favorable. El éxito radica en equilibrar firmeza, paciencia y comprensión de las dinámicas psicológicas presentes en la mesa de negociación. Adoptar un enfoque consciente y adaptable permite no solo conseguir mejores términos, sino también construir relaciones de confianza que pueden influir en negociaciones futuras. Comprender los tres estilos principales y cómo interactúan entre sí ayuda a anticipar movimientos, preparar respuestas y mantener la autoridad sin confrontación innecesaria. La clave consiste en combinar autenticidad con técnicas estratégicas, logrando un equilibrio entre resultados concretos y gestión efectiva de las relaciones durante todo el proceso. Los negociadores de tipo asertivo consideran que el tiempo es dinero y cada minuto desperdiciado equivale a una pérdida económica. Su autopercepción depende de cuántos logros concretan en un periodo determinado. Priorizar la acción sobre la perfección define su estilo, junto con una comunicación directa y agresiva que deja claro su posición a los demás. Buscan ser escuchados antes de escuchar a otros, centrándose en sus propios objetivos y empleando técnicas como espejos, preguntas calibradas, etiquetas y resúmenes para obtener la confirmación de que se les entiende. Su enfoque en la reciprocidad tiende a ser de dar un centímetro y tomar una milla, buscando maximizar lo que reciben. La identificación del estilo del otro resulta clave para negociar efectivamente. Proyectar nuestra propia normalidad sobre los demás es un error frecuente que reduce las posibilidades de éxito. Cada tipo de negociador interpreta de manera distinta el tiempo y el silencio, y comprender estas diferencias permite adaptarse a su estilo. La regla de oro en la negociación falla si se aplica como tratamiento uniforme. En cambio, el principio del cisne negro aconseja tratar a la otra parte según sus necesidades, no según nuestra percepción. Conocer estas dinámicas y estar abiertos a estilos distintos incrementa la capacidad de lograr acuerdos favorables. En situaciones donde se recibe un primer golpe, como un anclaje extremo de precio, es importante mantener la calma y recolectar información. Técnicas como desviar el golpe mediante preguntas, pivotar hacia términos no monetarios y permitir que la contraparte fije inicialmente un precio ayudan a evaluar sus límites y motivaciones. Prepararse para estas situaciones permite soportar la presión sin reaccionar con impulsividad y encontrar soluciones creativas, transformando una primera oferta agresiva en una oportunidad estratégica. La asertividad inteligente consiste en afirmar límites sin ser dominado por ellos. Expresiones de enojo genuino, amenazas controladas y gestos de descontento estratégicos generan ventajas al inducir concesiones en la contraparte, siempre que se mantenga el control emocional. Fingir enojo resulta contraproducente y puede destruir la confianza. La clave es canalizar la reacción hacia la situación y no hacia la persona, utilizando técnicas de ofensa estratégica para despertar conciencia y lograr resultados favorables sin deteriorar la relación. Herramientas como preguntas, por qué y mensajes en primera persona permiten establecer límites y orientar la negociación sin confrontación directa. Las preguntas estratégicas aprovechan la defensividad natural de la contraparte para que argumente a nuestro favor, mientras que los mensajes con yo facilitan comunicar necesidades y emociones sin escalar el conflicto. Mantener un tono calmado y controlado asegura que estas técnicas funcionen eficazmente, permitiendo proteger intereses y avanzar hacia acuerdos sólidos.
Mantener la disposición de alejarse es fundamental. Aceptar un maltrato puede ser más costoso que no cerrar ningún acuerdo. Reconocer el límite propio permite decir no sin sentirse atrapado. La negociación efectiva combina firmeza con empatía, estableciendo límites claros sin recurrir a la ira o ataques personales. Las emociones fuertes solo se usan de manera calculada y nunca como agresión, enfocándose siempre en el problema, no en la persona, para evitar escaladas y mantener la colaboración. El control de la situación también requiere de pausas estratégicas. Sugerir un receso permite que ambas partes recuperen perspectiva y poder de decisión, restaurando el respeto mutuo y la relación. Visualizar la negociación como una curva donde se acelera, se detiene y se vuelve a progresar ayuda a manejar conflictos de forma constructiva. La relación y la comunicación son más valiosas que imponer la fuerza o generar enemigos. El modelo Ackermann permite estructurar la negociación con objetivos claros y ofertas progresivas. Se establece un precio meta, se hace un primer ofrecimiento bajo como ancla y se realizan aumentos decrecientes hasta alcanzar el objetivo. La técnica incorpora empatía, preguntas calibradas y números precisos para generar credibilidad y presión psicológica. Incluir elementos no monetarios al final refuerza el límite del ofrecimiento, evitando ceder más de lo necesario. El sistema aprovecha principios psicológicos como reciprocidad, percepción de pérdida y autoestima. Las concesiones pequeñas y progresivas hacen que la contraparte sienta que obtiene algo, aumentando la probabilidad de aceptación final. Los números no redondeados añaden peso y seriedad a la propuesta. Experiencias prácticas muestran que incluso diferencias mínimas, como $1, pueden influir en la percepción de la oferta y asegurar resultados favorables. Un ejemplo práctico muestra cómo aplicar esta estrategia en un contrato de renta. El negociador estudió precios de mercado y definió su objetivo, presentó anclas extremas, utilizó preguntas calibradas y ofreció aumentos progresivos. Combinó investigación, etiquetado inteligente de la situación y ofertas no redondeadas para persuadir al arrendador sin confrontación directa. Finalmente, consiguió un acuerdo cercano a su límite deseado, demostrando que preparación, disciplina y manejo psicológico son la clave para negociar con dureza y eficacia. Enfrentarse a un negociador agresivo requiere identificar su estilo, preparar meticulosamente cada movimiento y anticipar ataques para no ceder sin luchar. Conocer si la contraparte es acomodadora, asertiva o analítica permite adaptar la estrategia y mantener el control de la negociación. La preparación incluye definir objetivos ambiciosos pero legítimos y planificar preguntas calibradas, etiquetas y respuestas, asegurando que cada acción tenga un propósito y evitando improvisaciones que generen errores bajo presión. Establecer límites claros y manejar confrontaciones sin ira protege la relación y mantiene el enfoque en la situación, no en la persona, mientras se usan tácticas como esquivar golpes o contraatacar de forma calculada. Aplicar el modelo Ackermann con anclas extremas, incrementos decrecientes y números no redondeados refuerza la percepción de esfuerzo máximo, haciendo que la contraparte crea que está obteniendo lo mejor posible mientras se alcanza la meta real. La combinación de preparación, psicología aplicada y control emocional convierte incluso la negociación más dura en una oportunidad para obtener resultados superiores sin comprometer la relación ni la autoridad propia. Encuentra el cisne negro. El suceso del 17 de junio de 1981 en Rochester muestra cómo eventos inesperados pueden alterar por completo la dinámica de cualquier situación. Un hombre armado inició un violento ataque en su hogar y continuó tomando rehenes en un banco, desafiando todas las expectativas de la policía y el FBI. Su comportamiento, impredecible y extremo, evidenció que no buscaba dinero ni negociación, sino que actuaba desde motivaciones ocultas que cambiaban por completo el escenario. La incapacidad de percibir estas señales inesperadas mostró la importancia de reconocer lo desconocido en cualquier proceso crítico.
La teoría del cisne negro simboliza eventos o información que escapan a las predicciones basadas en experiencias previas. Taleb popularizó el concepto, pero su origen histórico demuestra cómo lo inimaginable puede hacerse realidad. La aparición de lo inesperado obliga a replantear las suposiciones y a abrir la mente a nuevas posibilidades, ya que aquello que no se había considerado puede cambiar el resultado de manera decisiva. La rigidez frente a lo conocido puede cegar a quienes deben tomar decisiones en situaciones complejas. Cada negociación o interacción posee elementos conocidos, elementos que sabemos que desconocemos y elementos totalmente inesperados, los cisnes negros. La atención exclusiva a lo que parece previsible impide descubrir información crítica que podría transformar el resultado. En Rochester, la incapacidad de identificar estas señales llevó a consecuencias trágicas, mostrando que la vigilancia, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son esenciales para manejar situaciones que desafían la lógica habitual. Descubrir cisnes negros requiere un cambio de mentalidad, escuchar de manera intuitiva, formular preguntas que revelen lo oculto y percibir señales no verbales que indiquen la verdad detrás de las apariencias. La información clave puede parecer insignificante para quien la posee, pero para el negociador atento puede significar la diferencia entre éxito y fracaso. Cada interacción debe analizarse paso a paso, concentrándose en los detalles presentes y no solo en el objetivo final, porque el desenlace depende de cómo se maneje cada momento crítico. El valor de los cisnes negros radica en su capacidad para ofrecer ventajas estratégicas a quienes logran descubrirlos y actuar sobre ellos. La información inesperada no siempre es evidente, y su hallazgo exige atención, paciencia y percepción afinada. Comprender y explotar estos elementos convierte la negociación en un proceso tridimensional, donde la adaptabilidad y la intuición son tan importantes como la preparación y el conocimiento previo, permitiendo transformar lo imprevisible en oportunidades decisivas. El poder de los cisnes negros radica en el apalancamiento, un multiplicador que da ventaja en cualquier negociación. El apalancamiento no depende únicamente de la realidad objetiva, sino de la percepción que la otra parte tiene de lo que puedes ofrecer o quitar. Incluye factores como tiempo, competencia y necesidad, y se manifiesta de tres formas: positivo, negativo y normativo. El positivo surge al poder otorgar o retener algo que la contraparte desea, transformando la dinámica de querer de uno hacia un intercambio mutuo. Controlar el deseo del otro permite generar oportunidades y crear competencia, lo que refuerza la posición negociadora. El apalancamiento negativo se basa en la capacidad de provocar pérdida o daño, explotando la aversión humana a la pérdida. Se obtiene al identificar que es importante para la contraparte, pero requiere extrema prudencia, pues amenazar directamente puede generar resistencia y resultados contraproducentes. Las técnicas sutiles, como señalar inconsistencias o prioridades sin confrontación directa, permiten usar este tipo de apalancamiento de manera efectiva sin destruir la relación ni la negociación. El apalancamiento normativo surge de los principios, valores y reglas de la contraparte. Señalar incongruencias entre lo que creen y lo que hacen crea influencia y obliga a respetar los propios estándares. Conocer los marcos éticos y sociales del otro facilita posicionar demandas y ofertas de forma que sean percibidas como legítimas. Escuchar y entender su lenguaje y motivaciones permite al negociador anticipar movimientos y diseñar estrategias que se ajusten a su mundo y generen aceptación de las propuestas. Un ejemplo extremo muestra cómo estos tres tipos de apalancamiento interactúan. Un agricultor estadounidense amenaza con detonar bombas para protestar políticas gubernamentales. Comprender sus deseos, miedos y normas, incluyendo su religión y principios militares, permite construir una combinación de apalancamiento positivo, negativo y normativo. Usando sus deseos de ser escuchado, la posibilidad de perder su vida y su código de honor,
se logra persuadirlo a rendirse sin violencia, demostrando que la información profunda sobre la contraparte es más poderosa que la fuerza bruta. Escuchar atentamente, analizar cada palabra y reconocer patrones de conducta, creencias y valores permite identificar los cisnes negros que transforman la negociación. Conocer la religión de la contraparte, literal o figurada, ofrece una visión integral que convierte información oculta en ventaja estratégica. Este enfoque combina empatía, observación y respeto, demostrando que el verdadero poder reside en la comprensión profunda de las motivaciones y percepciones de quienes participan en la negociación. La influencia en la negociación se fortalece cuando se establece una sensación de similitud y pertenencia. Reconocer creencias, actitudes, ideas o incluso estilos de vida similares genera confianza inmediata y facilita el acuerdo. Experiencias compartidas, como valores religiosos o principios personales, permiten acceder a motivos más profundos y mostrar comprensión genuina, lo que convierte la afinidad en un catalizador para cerrar tratos y generar conexiones sólidas. La identificación con la otra persona abre la puerta a una comunicación efectiva y al entendimiento mutuo. Visualizar las aspiraciones y deseos de la contraparte permite movilizar su entusiasmo hacia objetivos comunes. Cada individuo mantiene anhelos de realización y grandeza que, cuando son comprendidos y respaldados con pasión y un plan concreto, se transforman en motivación para seguir propuestas que promuevan esos sueños. Mostrar compromiso con sus metas y transmitir la confianza en su capacidad para alcanzarlas genera una relación de seguimiento y disposición, construyendo un terreno fértil para la cooperación y la influencia. Ofrecer razones claras y pertinentes aumenta la efectividad en cualquier solicitud. Incluso explicaciones simples acompañadas de un "por qué" producen una respuesta favorable. En negociaciones más complejas, alinear los motivos con valores personales o religiosos de la otra parte refuerza la credibilidad y la disposición al acuerdo. Comprender el trasfondo cultural, espiritual o ético detrás de las decisiones permite anticipar reacciones y adaptar estrategias que generen confianza y eviten conflictos, transformando la comunicación en un instrumento de persuasión efectiva. La percepción de irracionalidad en la negociación surge frecuentemente de información incompleta, restricciones externas o intereses desconocidos. Actuar ante lo desconocido como si fuera locura impide descubrir oportunidades valiosas. Reconocer que las conductas aparentemente erráticas responden a limitaciones o motivaciones ocultas permite explorar causas subyacentes y ampliar el campo de acción. Identificar estas condiciones ofrece ventajas estratégicas, pues revela necesidades no expresadas y facilita la búsqueda de soluciones que antes parecían imposibles. El contacto directo y la interacción cara a cara son esenciales para descubrir información crítica. Correos electrónicos y mensajes diferidos dificultan percibir señales no verbales y limitan la capacidad de respuesta inmediata. La interacción personal permite revelar restricciones, intereses y limitaciones de la contraparte, como en el caso de un cliente cuya negociación avanzó solo después de una cena informal. La observación directa y la conversación genuina generan confianza, clarifican la posición real de la otra parte y permiten avanzar en negociaciones complejas que de otro modo se estancarían. Los momentos no planificados revelan información que las reuniones formales rara vez muestran. La observación durante pausas, comidas o instantes de relajación permite detectar comportamientos auténticos, grietas en las fachadas y reacciones que pueden conducir a descubrimientos decisivos. Incluso los primeros minutos y los últimos instantes de un encuentro ofrecen más información que la sesión principal. Interrupciones o intercambios inesperados facilitan identificar detalles que transforman la negociación, mostrando actitudes, habilidades y prioridades ocultas. Los cisnes negros surgen cuando algo desconocido cambia completamente la situación. Un estudiante descubrió uno de estos casos mientras evaluaba un inmueble en Charleston.
Mediante preguntas calibradas y el uso de etiquetas, logró entender las restricciones del vendedor y las oportunidades ocultas. La estrategia permitió establecer un ancla extrema, negociar con precisión y obtener un precio muy inferior al inicial, demostrando cómo la preparación y la observación cuidadosa potencian resultados inesperados. El miedo al conflicto limita la capacidad de obtener lo que se desea. Las personas evitan enfrentamientos por temor a la confrontación, comprometiéndose en exceso o cediendo en sus intereses. La ansiedad fisiológica ante la confrontación es natural, pero reconocer que el conflicto no es personal sino con la situación permite manejarlo con empatía. Aprender a negociar desde la comprensión y la honestidad genera soluciones colaborativas, impulsa la creatividad y asegura que las metas de ambas partes sean consideradas sin recurrir a la imposición o la manipulación. Cada negociación y conversación es una serie de pequeños conflictos que, gestionados correctamente, pueden elevarse a resultados constructivos. Formular preguntas calibradas guía a los interlocutores a expresar sus objetivos y limitaciones, fomentando soluciones conjuntas. La negociación basada en información, empatía y respeto genera valor, protege relaciones y facilita alcanzar acuerdos que reflejen justicia y eficiencia, superando los impulsos de miedo o agresión. Los aprendizajes clave incluyen reconocer que lo desconocido puede cambiar completamente un acuerdo y que los cisnes negros son multiplicadores de influencia. Comprender las motivaciones, limitaciones y valores del otro, prestar atención a los detalles y buscar puntos de conexión cultural o emocional permite aprovechar oportunidades ocultas. El tiempo cara a cara, la observación atenta y la preparación minuciosa maximizan la posibilidad de descubrir información crucial que transforma negociaciones ordinarias en éxitos extraordinarios. Preparar una hoja de negociación. La negociación funciona como una investigación psicológica y la preparación es clave para afrontar cualquier situación con confianza. Crear una hoja de negociación permite listar las herramientas principales que se anticipan usar, como etiquetas y preguntas calibradas, adaptadas a cada escenario. La preparación no consiste en guiones rígidos que limitan la creatividad, sino en diseñar un marco flexible que guíe la acción y potencie la agilidad frente a imprevistos, aumentando notablemente la eficiencia y los resultados en cada interacción. El primer paso consiste en definir un objetivo claro, optimista pero realista, sin obsesionarse con la alternativa a un acuerdo negociado. Pensar en los extremos de los posibles resultados, mejor y peor escenario, brinda seguridad y prepara para cualquier eventualidad. La meta escrita y discutida con un colega fortalece la determinación, evita la tentación de ceder demasiado rápido y estimula un enfoque psicológico que prioriza logros elevados sobre mínimos cómodos. Resumir los hechos conocidos antes de iniciar la negociación permite establecer un terreno común y demostrar comprensión de la situación. Este resumen debe ser conciso y planteado de manera que el interlocutor confirme su exactitud, generando empatía y facilitando la comunicación. Una descripción clara del contexto y de los intereses de ambas partes prepara el escenario para el uso estratégico de etiquetas y preguntas calibradas que extraen información valiosa y reducen resistencias. Preparar etiquetas y preguntas calibradas permite explorar motivaciones ocultas y superar posibles obstáculos que podrían destruir un acuerdo. Las preguntas deben indagar sobre lo que preocupa al otro, sus aspiraciones y limitaciones, mientras las etiquetas reflejan y validan sus percepciones. La combinación de estas herramientas revela necesidades, incentiva la creatividad de la contraparte y guía la negociación hacia resultados colaborativos sin recurrir a la imposición o al conflicto personal. Finalmente, identificar y listar ofertas no monetarias de valor para la otra parte amplía las posibilidades de acuerdo sin comprometer recursos propios. Reconocer elementos que pueden intercambiarse, desde servicios hasta beneficios simbólicos, facilita soluciones innovadoras y satisfactorias para ambos.
Mantener la flexibilidad y la atención a las motivaciones subyacentes asegura que cada negociación se transforme en un proceso de descubrimiento y creación de valor mutuo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Nunca dividas la diferencia, negocia como si tu vida dependiera de ello, de Chris Bass. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en cómo preparar y ejecutar negociaciones efectivas, comprendiendo mejor la psicología y las estrategias detrás de cada interacción. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la negociación estratégica y la obtención de resultados superiores. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.